Un saludo de paz y bien para todos. Continuando con las clases de ciencias sociales, el día de hoy vamos a ver acerca de la guerra con Chile. ¿Cuáles fueron los antecedentes antes de esta guerra? Bien, nuestro país pasaba por una bancarrota fiscal, un endeudamiento público, la inestabilidad política, además de que no hubo una integración social en diferentes grupos, como el caso de los indígenas chinos, afrodescendientes, inmigrantes europeos. A ello deberíamos de sumar la crisis internacional del capitalismo en la década del 70. Pero sin embargo, aquí vemos de que Ramón Castilla había convertido en una potencia naval al Perú en los años 50, ¿ya? Es decir, que el Perú todavía, hasta en ese entonces, estaba muy bien armado en el campo naval. Pero sin embargo, Chile estaba comprando blindados en 1872, como quien dice, preparándose para la guerra. Por otro lado, veíamos que Pardo siempre había optado por una vía diplomática de negociaciones antes de enfrentarse con los demás países. Aquí también tenemos que resaltar ya la alianza secreta entre Perú y Bolivia en 1873, donde habían invitado también a Argentina a ser parte, ¿ya? Y lo que fuera percibido por Chile como un triple complot, ¿ya? Bien, ¿qué disputas tenía Chile con Bolivia? Como ambos limitaban, siempre han tenido ellos problemas fronterizos, ¿ya? Y esto se acentuó cuando hubo el descubrimiento y además la explotación del salitre en Antofagasta. Por otro lado, el gobierno boliviano acepta las pretensiones de Chile hasta el paralelo 24, es decir, dentro de lo que es su zona, dentro de sus territorios. Los ingresos aduaneros entre el paralelo 23, es decir, en toda esta zona, ¿ya? Y 25, fueron divididos en ambos países, ¿sí? Y esta división prácticamente de esos ingresos causaban bastante tensión en ambos países. En 1874 se intenta modificar el tratado donde Chile acepta el límite anterior con Bolivia, con la condición de que las empresas chilenas no sufrieran un aumento de derechos de exportación por 25 años. ¿Ya? Es decir, que Chile sabía de que estaba dentro de lo que eran territorios bolivianos, ¿sí? Entonces, sí está bien, ya, yo reconozco que es tu territorio, pero por favor, deja seguir trabajando a las empresas salitreras, ¿sí? Y además, la otra condición es que no aumentes ningún tipo de derechos de exportación. Pero como América pasaba por una crisis, en 1878 Hilarión Daza decide aumentar 10 centavos al impuesto por cada quintal de salitre, lo que después ocasionaría la guerra. Por eso que algunos conocen también a esta guerra como la guerra de los 10 centavos. Obviamente Chile pues no lo iba a aceptar, ¿no? Entonces Chile protesta y Bolivia, como sabe que tiene el sartén por el mango, dice pues, muy bien, no quieres aceptar, entonces va a expropiar y va a dar en remate estas empresas salitreras. ¿Y qué hace Chile en respuesta? Ocupa militarmente todo Antofagasta en febrero de 1879. Y de esa forma prácticamente empieza la guerra. ¿Sí? Va empezando la guerra, pero sin embargo, como había un tratado, una alianza secreta entre Perú y Bolivia, el Perú va a ser el mediador dentro de esta guerra, ¿sí? José Antonio Lavalle va de misión a Chile para mediar en esta guerra, para que no se desatara, pero sin embargo, esto fue interpretado como Chile, como que el Perú quería ganar tiempo. ¿Para qué? Para prepararse para la guerra. Y además de que fue fallida, ¿por qué también? Porque Lavalle termina admitiendo que sí había una alianza secreta entre Bolivia y el Perú. Y obviamente Chile pues declararía la guerra a ambos países el 5 de abril de 1879. Además, jóvenes, Chile no solamente tenía las intenciones sobre Bolivia, sino también sobre el Perú. ¿Por qué? Porque quería tener el monopolio mundial del salitre. Y además quería también pues enfrentar la crisis que estaba atravesando. Bien, dentro de esta guerra, chicos, vamos a poder apreciar dos campañas fundamentales, la campaña marítima y la terrestre. Y dentro de la campaña marítima vamos a ver el combate naval de Iquique en 1879. La hegemonía naval peruana había durado solo hasta la llegada de los acorazados chilenos, ¿no? Entonces, mientras los chilenos se iban armando,
estábamos resistiendo en la guerra y esto duró cerca de 6 meses. Chile quería neutralizar la Armada peruana. ¿Y por qué lo quiso hacer? Porque ambos países sabían que quien ganara esta campaña sabían que iba a decidir el futuro de la guerra. Bien. El 21 de mayo de 1879 se enfrenta el Huáscar y la Independencia contra la Esmeralda y la Covadonga, ¿no? Es decir, contra Chile, quienes terminan hundiendo a la Esmeralda. Pero lamentablemente tuvimos también la pérdida de la independencia, no en plena guerra, sino porque habían callado en una roca. Triste, ¿no? Por otro lado, el Huáscar y la Unión habían interferido la comunicación chilena durante 6 meses. Era el terrible dolor de cabeza de los chilenos. Por eso que Chile tenía como objetivo capturar al Huáscar, quien estaba comandado por Miguel Grau. Y ellos lo lograrían ¿cuándo? El 8 de octubre de 1879 en el combate de Angamos. Aquí tenemos nosotros a Grau conocido como el Caballero de los Mares. ¿Por qué? Porque siempre fue respetuoso por la vida, por muy enemigos que sea. ¿Ya? Bien. Entonces, continuando. Jóvenes, la campaña terrestre. Dentro de la campaña terrestre, chicos, aquí nosotros vamos a ver que fue el reflejo de la falta de coordinación entre peruanos y bolivianos. Vamos a ver que hay una serie de batallas que lamentablemente ya la gran mayoría de ellas fueron derrotadas. ¿Por qué? Porque no hubo una buena organización. Como el caso de Tarapacá, fue el único en que logramos una victoria. Pero en el caso de la batalla de Tacna, del Alto de la Alianza, y la batalla de Arica, todas fueron derrotas, ¿sí? Porque después de haberse ganado en la campaña marítima, entonces los chilenos empezaron a atacar los puertos y empezaron a hacer todas sus operaciones por tierra. Debemos de destacar también, jóvenes, la batalla de Arica. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos la presencia de Bolognesi, quien a pesar de la tercera edad ya había defendido con bastante heroísmo, valentía y coraje nuestra bandera. Es por eso que todos los 7 de junio recordamos y sabemos que es el Día de la Bandera. ¿Bien? Por otro lado, jóvenes, del 22 al 27 de octubre de 1880, tenemos la conferencia de la Caguana. ¿Y qué era esa conferencia de la Caguana? No era más que países extranjeros que actuaban como mediadores queriendo dar fin a la guerra, pero lamentablemente no se pudo dar fin. ¿Por qué? Porque Chile ya quería una excesiva indemnización, además de que quería tener la posesión de Antofagasta y Tarapacá, y también tener una posición temporal de Arica y Tacna. ¿Ya? Y además quería tener a Moquegua como qué, como garantía de pago de su indemnización. Obviamente, pues esto no iba a ser aceptado nunca por el Perú. Bien, y continúa la guerra y tenemos la batalla de San Juan de Chorrillos, Miraflores, ya que también terminaron en derrota. Por otro lado, también tenemos la ocupación de Lima. ¿Y por qué se dice una ocupación? Es decir, que ¿por qué no hubo enfrentamiento allá? Porque hubieron bastantes delegaciones extranjeras que estaban influyendo en la negociación. Entonces era como que un alto al fuego, pero de todas formas igual iban ocupando ya territorios peruanos. Bien. Mientras tanto, ¿qué sucedía en la sierra? Como Chile pues ya había avanzado por toda la costa peruana, entonces empieza ya a adentrarse a la sierra. Pero aquí va a chocar, como quien dice, como especie de un muro, de una muralla. ¿Por qué? Porque aquí va a encontrar a Andrés Avelino Cáceres. ¿Ya? ¿Y por qué hubo bastante resistencia aquí en la sierra? Porque Cáceres conocía muy bien estos territorios, estas zonas tan accidentadas, y atacaban sorpresivamente a los chilenos. Y es por eso que él sería llamado como el brujo de los Andes por parte de los chilenos, ¿no? Y su principal centro de operaciones estaba en Junín. ¿Y por qué logró Cáceres tener una participación de los campesinos, la iglesia y los hacendados? Uno, porque él manejaba ya y utilizaba el quechua y por el gran carisma que él tenía. Por otro lado, jóvenes, tenemos que destacar que Chile cobraba cupos, ¿ya? A los hacendados para no destruir sus bienes, ya sus haciendas, y aparte del abuso que se daba contra los campesinos. Jóvenes, miren, entre junio y julio de 1882, los chilenos fueron derrotados y fueron expulsados a la costa, ¿no? Por lo menos estábamos teniendo una victoria, pero los chilenos prácticamente derrotados, ¿ya? Como tenían que regresar a la costa, empezaron a destruir todo aquello que encontraban a su paso.
como haciendas, no tierras, chacras, vías, ferrocarriles, etcétera. ¿Ya? En el campo político, ¿qué vamos a ver? De que se desconoce a Pierola como presidente. ¿Ya? ¿Y quién debería estar a cargo? García Calderón. Pero García Calderón fue apresado. ¿Y por qué fue apresado García Calderón? Porque él se negó ya a firmar la paz donde se cedía territorios. Y como fue apresado, ¿quién va a asumir ese cargo? Lizardo Montero. Entonces, el presidente Lizardo Montero y además Cáceres tenían la fe de que podíamos ganar esta guerra. Y ellos además se resistían a entregar territorios a cambio de ¿qué? De dar fin a la guerra. Mientras que Iglesias, que era otro general, que peleó también dentro de esta guerra, pensaba todo lo contrario. Bien, entonces, dentro de esta guerra tenemos este manifiesto de Montán. ¿Y qué nos dice este manifiesto de Montán? ¿Ya? Este manifiesto de Montán es encabezado por Iglesias, quien quería culminar con la guerra y termina dando la espalda a Cáceres y además desconociendo a Montero como presidente. Se convoca una asamblea en el norte del Perú donde se proclama como presidente. Y al ser presidente, entonces se le otorga la capacidad de ¿qué? De negociar la paz con Chile. ¿Ya? Entonces, a ello también debemos sumar que el temor de los hacendados, las guerrillas, el pago de cupos, que estaba ya siendo el dolor de cabeza para la gran mayoría de peruanos, ya deciden terminar con la guerra. Además de que la tropa invasora, es decir, la tropa de los chilenos, habían recibido órdenes de apoyar a Iglesias en contra de Cáceres, quien fuera derrotado en la batalla de Huamachuco en 1883. Bien, después de ello se firma el Tratado de Ancón. ¿Ya? En este Tratado de Ancón, ¿ya? ¿Cuáles fueron las condiciones o cuáles fueron los términos? Que se cedía la provincia salitrera de Tarapacá, lo que ocasionó bastante rechazo en el pueblo. Ya, la provincia de Arica y Tacna quedaron bajo el control de Chile solo por 10 años. Después de esos 10 años se daría un plebiscito, es decir, una consulta popular para ver a dónde querían pertenecer. Y aquel país beneficiado pagaría al otro 10.000 pesos. ¿Ya? Otro acuerdo, dice, Chile acordó destinar la mitad de los ingresos de explotación de 1 millón de toneladas de guano, ¿a quiénes? A los acreedores de la deuda externa. O sea, ni siquiera la totalidad, solamente la mitad. Y jóvenes, a pesar de haber grandes desventajas, ya en este tratado fue ratificado en 1884 por una asamblea constituyente. ¿Ya? Entonces, luego de haber firmado el Tratado de Ancón, los chilenos empezaron a invadir Arequipa. ¿Y por qué Arequipa? Porque allí estaba asentado el régimen de Montero. ¿Ya? Y Montero termina huyendo a Bolivia y con ese acontecimiento se pone fin a la alianza que había entre Perú y Bolivia. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de esta guerra, jóvenes? Mutilación del territorio peruano, es decir, de la costa sur peruana. ¿Ya? Se perdió tierras salitreras muy ricas, como el caso de Tarapacá y el puerto de Arica. Por otro lado, por primera vez el Perú tenía límites con Chile, porque antes limitaba con Bolivia y no con Chile. ¿Ya? Imagínense, jóvenes, sin salitre ni guano, además de la destrucción y paralización de la agricultura gracias a los destrozos ocasionados por los chilenos, habíamos quedado agobiados por la presión de los acreedores extranjeros. ¿Ya? Chicos, el Perú quedó en ruinas con una sociedad empobrecida, porque recuerden también de que los chilenos los obligaron ¿a qué? A pagar los cupos. Y ello también, jóvenes, había dado una guerra civil entre Cáceres e Iglesias. ¿Y por qué? Porque Cáceres todavía no admitía, ¿ya? Ese tratado de Ancón, ¿no? Entonces, obviamente se fue en contra de Iglesias. Saliendo triunfador Cáceres, más tarde, en 1885, quien diera ya inicio a la reconstrucción nacional. Bien, jóvenes, en esta situación prácticamente queda nuestro país después de la guerra. Bien, y solamente culmino diciéndoles de que todos somos importantes, así como del carbón sale el diamante, así de la negrura. De esta guerra salió Grau, salió Lognesi, también salió Cáceres, ¿no? Para hacerle frente a esta guerra, luchando por nuestro país. Bien, esto lo dice Basadre. Bien, y por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Esperemos que esta pandemia pase y nos volvamos a ver. Cuídense mucho y a estudiar bastante. Bien.